una plática de 10 minutos, normalmente mienten 2 veces. En una plática de 10 minutos. Imagínate cuántas veces tendrás que latigarte durante todo el día. Por cada 10 minutos sería muy un rato. Y luego si somos bien parrochines, pues más golpes tendremos que dar. Pero tú crees que eso es lo que Dios pide de ti. Tú crees que eso, aunque lo hicieras para Dios, tú crees que Dios pide eso para ti. Muchas de las cosas que hoy tal vez tú y yo hacemos, o que personas que dicen ser cristianas hacen para querer agradar a Dios, pero realmente Dios no las está pidiendo. ¿Qué crees que prefiere Dios? ¿Un corazón que obedece a Él? ¿O alguien que le traiga ofrendas o mucho dinero? ¿Qué crees que prefiere? Veamos en las Escrituras de Mateo 28, 16 al 20, ¿qué es lo que Jesús les dice a sus discípulos? Los 11 discípulos se fueron a Galilea, el cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con Él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Vamos a parar un ratito ahí. Jesús les había pedido que fueran a un lugar en Galilea, sus discípulos, y ahí estaban, pero dice que algunos todavía dudaban. ¿Tú sabes por qué dudaban, hermano? ¿Te imaginas por qué dudaban de que era Jesús? ¿Alguien sabe por qué dudaban de él y sus hermanos? Bueno, recuerda que para un ser humano es muy difícil creer que alguien que estaba vivo y haberlo visto morir, que vuelva a resucitar. Era algo casi imposible eso, era imposible hasta nuestro siglo XXI es imposible ver a alguien resucitar. En la ciencia no se va a poder comprobar cómo es que alguien después de 3 días muerto resucita. O sea, es científicamente ilógico. Pero estaba pasando. ¿Por qué crees que estos hermanos estaban dudando de que sí era Jesús? Es como cuando, no sé si alguna vez te ha pasado, ves a 2 gemelos, ¿no? Y de repente tú los ves, un día ves a uno, un día ves al otro. Y cuando son muy parecidos, hasta como que dices, caray, ¿será uno o será el otro? ¿No? Yo en la iglesia teníamos unos hermanos que eran discípulos y eran cuates, hombres parecidos, igualitos. Y tú los veías, al principio cuando estaban más jóvenes se parecían más, y más cuando la voz no les cambiaba todavía. Entonces se parecían mucho y era muy difícil identificar a uno o al otro, ¿no? Ya después cuando crecieron, ya como que uno se hizo la voz más gruesa, el otro más, ya los identificabas cuando hablaban. Pero normalmente uno se confunde. En este caso, pues todos habían visto a Jesús morir, todos sabían de Jesús muerto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede Jesús estar ahí? Todo ser humano, por naturaleza, dudamos. La duda no es pecado. Lo que es pecado es que te lleve a alejarte de hacer la voluntad de Dios. Siempre, como cristianos, vamos a tener dudas. Es normal. Hasta cierto punto es algo natural. Pero el que tú vivas en la duda toda tu vida, eso no está bien. Fíjate lo que sigue diciendo Jesús. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Sí es normal que dudemos, sí es natural que puedas tener dudas, pero Jesús te está aclarando algo. Yo soy, dice Dios, me ha dado toda la autoridad. Y ahora yo te mando a que vayas y hagas algo. ¿Qué es? Hacer discípulos míos de Jesús, no tuyos, sino discípulos de Jesús. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aparte, enseñarles a obedecer. Ese es algo que tú tienes que hacer. Es un mandato autoritativo. ¿Cuántas personas les has compartido la fe?
¿A cuántas personas se ha bautizado por tú, el que les compartiste? ¿O cuántas personas tú ayudaste a llegar a la fe a través de los estudios? Ahora mi pregunta es, ¿tú les sigues enseñando a hacer la voluntad de Dios? ¿Tú sigues pendiente de esos discípulos que Dios te ha encargado? ¿De esas personas a las que estudiaste, con las que conviviste? ¿O se bautizaron y ahí los dejaste? Hay que Dios los cuide. No, dice la Biblia, hay que seguirles enseñando a obedecer. Es un mandato. Es nuestra responsabilidad como discípulos. Si Dios te permite ver a una persona bautizada y tú eres parte de su bautizo, tú debes de estar pendiente de su vida también y ayudarlo a hacer el bien y seguirle enseñando a hacer la voluntad de Dios. ¿Y eso que trae a la vida de un ser humano? Un propósito, un objetivo de por qué estar en la iglesia. Cuando una persona como discípulo dice, ya no sé por qué no estoy en la iglesia, pues sí, ya no tengo propósitos, porque realmente nunca está sirviendo, nunca está haciendo nada. No ha compartido, no ha buscado ser discípulos y no sigue enseñando a otros a hacer y obedecer a Dios. Si tú te mantienes haciendo esto, todo el tiempo vas a tener cosas que hacer. Todo el tiempo. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ese discípulo que tienes? ¿Cuándo fue la última vez que pasas un tiempo de discipulado con alguien, tu amigo, con quien te estudió la Biblia contigo, con quien te dio los estudios? Si pudiéramos hacer eso todos los días, ¿tú crees que tendrías un minuto de tiempo libre en el día? No, estás bien ocupado y bien enfocado en lo que tendrías que hacer. No tendrías tiempo para pensar en nada más, ¿verdad? Y así era Jesús. Jesús les decía, tienen que hacerlo, está bien, no pasa nada. ¿Por qué Jesús no se enfocó en ellos y dijo, a ver, todos los que están dudando, háganse para allá, y los que no duden, háganse para acá, sigan así? No, Jesús dijo, dudas o no dudas, tienes un mandato, que yo te doy. Así es. Y en el camino seguro vas a entenderlo, vas a comprenderlo, vas a llenar de fe, y ya tus dudas se van a ir desapareciendo. Es como cuando te compartieron la fe. Si tú nunca habías conocido a un discípulo y de repente alguien te compartió la fe y te deja tarea, no tienes que orar, y ahora tienes que dejar de fumar, y ahora tienes que dejar de hacer esto, y ves y pides perdón, y ahora ves. Y cuando empiezas a hacer la voluntad de Dios, tu vida empieza a cambiar. Y empiezas a ver cómo sanan heridas de personas, cómo empieza tu vida a transformarse. ¿Por qué sucedió? Porque obedeciste a Dios. Y eso que al principio era una duda, mejor me sueno porque ahí vienen los discípulos. No, ahí viene, no es el siempre que comparte, mejor me voy por otro lado. Porque tenías dudas, ¿no? De qué te estaban invitando, qué querían. Pero cuando dejaste las dudas a un lado y empezaste a obedecer y hacer lo que Dios te mandaba, y tu vida empezó a transformarse, ¿qué pasó? Pudiste tener fe, construir fe, y tu vida se fue transformando. Marcos capítulo 16, 14 al 18 dice: luego Jesús se les apareció a los 11 discípulos mientras ellos comían. Los reprendió por su falta de confianza y por su terquedad. Ellos no habían creído a los que habían visto resucitado. Jesús les dijo: ¿qué pasa aquí otra vez, hermano? Dice que estaban comiendo y lo reprendió por su falta de confianza, por su terquedad. ¿En qué no confiaban? ¿En qué estaban siendo tercos? ¿Recuerdas? Si tú lees la historia de los discípulos, ¿quiénes descubrieron a Jesús con la tumba vacía? Fueron las mujeres. Las primeras en llegar fueron las mujeres. Marta y las mujeres, María y otras más. ¿Tú sabías que en esa época, en ese tiempo, cualquier versión o cualquier palabra de una mujer
no valía nada. No importa si ella vio matar a un hombre, y si yo lo vi cuando me dijo, ella no cuenta, no, es que yo vi que ese hombre se robó sus cosas. No, es que no es una palabra fiable. No podemos confiar en ellas, son mujeres. ¿Tú crees que eso en la actualidad es así? Claro que no. Pero en ese tiempo así pasaba. Entonces, por consecuencia, cuando le dijeron a los discípulos de Jesús resucitó, pues lógico, muchos no creían. Primero, porque era muy difícil que alguien resucitara. No había en tu mente humana ese entendimiento de un resucitar. Y después de 3 días, ¿no? ¿Recuerdas cuando resucitó a Lázaro después de 3 días? ¿Qué dicen las mujeres? Hasta ya debe de doler mal, ¿no? No, mira. Y aunque ellos habían visto a un resucitado después de 3 días, no lo podían creer. Y les fue difícil creer. ¿Recuerdas qué dijo Tomás? Cuando ya hasta algunos hombres ya lo habían visto y habían hablado con él. ¿Qué decía Tomás? No, yo hasta no ver y tocar sus hoyos y sentir sus heridas, entonces si no, aunque lo vean, si no lo siento, entonces no vale. Porque tengo que sentir. Muchas veces los científicos son así, ¿no? Todo tiene que probarse. Las ciencias, todo tiene que probarse. Pero es bien curioso, pero la misma ciencia cree en la teoría del Big Bang. ¿Tú crees que hay algún método para probar esa teoría? No existe nada humanamente que podamos hacer para probar esa teoría. Así es. Tú sabes que hoy el ser humano no entiende y sabe bien cómo es que 2 células, cuando se unen, empiezan a desarrollar vida, cuando nace un bebé. Y tampoco saben cómo es que es posible que lo primero que se forma de esa bolita y esa molécula, ese cúmulo de células, ¿cómo es que en esa creación lo primero que se forma en todo ser humano, aún hasta animalitos, lo primero que crece es el corazón? ¿Por qué? ¿Qué acaso no es más importante la mente? ¿Qué acaso no es más importante otros órganos? ¿Por qué el corazón? Porque es lo primero que empieza a latir y a crecer, y después se desarrolla el cerebro, y después se desarrolla todo lo demás. Ellos no alcanzan a comprender, y no hay nada que puedan comprobar científicamente cómo es que sucede eso. Lo más natural o lo más lógico para la ciencia es: primero se forma el cerebro, y del cerebro se forme todo lo demás. Es lo más natural, lo más lógico. Pero ¿por qué el corazón? Y no alcanzan a comprender en todo el conocimiento que puedan tener, no alcanzan a entender por qué el corazón. Sí, el corazón es importante, pero tú sabías que hay personas que viven aún sin el corazón funcionando a través de un marcapasos, ¿verdad? Pero si el cerebro muere, ya es imposible. Y si la persona no despierta, aunque todos sus órganos funcionen, tienen que darlo por muerto, porque ¿qué es? Así es. Entonces, la ciencia no alcanza a entender. Eso se le conoce como esa inteligencia, diseño, se le conoce así en la ciencia como diseño inteligente. Así se le conoce, diseño inteligente, porque es algo que sale de algo normal, de algo que pueda decirse: es que esto tiene un proceso por esto. Ellos no alcanzan a comprender por qué un ser humano se forma así, o por qué cualquier otro animalito se forma de esa forma. Eso se le llama diseño inteligente, porque no hay quien lo hizo. En la teoría del Big Bang es lo mismo, es un diseño inteligente. Los seres humanos no podemos recrear para demostrar que eso fue real, pero sin embargo sigue siendo el teorema, la teoría más confiable. Pero si Dios no está ahí, no tendría razón ese dilema o ese teorema. ¿Por qué?
¿quién convenció la explosión? Porque todo comenzó con la explosión. ¿Quién la provocó? Es como decir, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Nunca vamos a entender quién fue primero, si el huevo o la gallina. Así pasa con el Big Bang. ¿Quién empezó esa explosión? Alguien tuvo que hacerlo, alguien tuvo que comenzar. Eso es un diseño inteligente, ¿verdad? ¿Qué es un diseño natural? El diseño natural es algo que crece. ¿Has visto las flores? ¿Has visto cómo el girasol crece sus semillitas, luego sus flores y bien ordenaditas? Y todos los girasoles son parecidos, igualitos. ¿Quién los hace así? Eso es un diseño natural. Aunque el ser humano puede explicar por qué se forman, por qué tienen tantas flores, figuras, geometrías, todo eso es un diseño natural y se tiene una explicación por qué. Pero hay cosas que desconoce el ser humano y se le llama diseño inteligente, porque no hay un entendimiento por qué. Algo tiene que pasar en todo eso que no alcanzamos a entender. Tú sabes que hoy está la inteligencia artificial. Hoy ya podemos empezar los primeros pininos de esa inteligencia. Pero tú sabes que ya hay un órgano que no puede todavía asimilar ni igualar. ¿Tú sabes qué órgano de nuestro cuerpo, de nuestra cara, no pueden igualar? Los ojos. Tú sabes que no existe ninguna máquina, ninguna cámara que pueda tener la capacidad de visión que tiene un ojo y poder enfocar en las dimensiones. Y el mejor teléfono que tú tengas, cuando tú estás viendo, no puedes enfocar a dos personas al mismo tiempo, ¿verdad? Si no te manda uno, te manda la atrás y la de adelante la pone borrosa, la de atrás la pone borrosa, porque no hay nada que pueda entender cómo es que algo así se ha hecho. Y el hombre, por más que quiere investigar y hacerlo, no alcanza a ni siquiera llegar a algo parecido al ojo humano, porque eso se le llama diseño inteligente. Entonces, si te das cuenta, hermano, siempre va a haber esta situación de personas que duden, siempre va a haber personas que van a cuestionar tu fe, que van a pensar, ¿será correcto lo que él dice? ¿Será verdadero? Como igual estos mismos discípulos. Dice Jesús, vaya por todos los países del mundo y anuncie las buenas noticias a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. Podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extranjeros, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. ¿Tú crees que esto pasó? Sí. Todo eso, lo que Jesús les dijo que iban a hacer, lo hicieron. ¿En su momento lo creían? No. Todo y cada una de esas cosas sucedieron. Vieron personas bautizarse, vieron personas seguir a Jesús y lo aceptaron. Y dice, también vieron personas que rechazaron a Jesús. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, también Jesús lo rechazó a ellos. Dice, podrán expulsar demonios. ¿Qué hicieron los apóstoles? Expulsaron demonios. Podrán hablar en idiomas nuevos extranjeros. ¿Qué hicieron? En el Pentecostés empezaron a hablar en diferentes idiomas y sin haber estudiado los idiomas. Luego dice, podrán agarrar serpientes. ¿Quién fue quien le picó bajando de un barco una serpiente? A Pablo. ¿Y qué le pasó? Nada. Luego pueden beber algo venenoso y no les pasa nada, ¿verdad? Gente pudo haber querido matar discípulos, darles de comer algo venenoso para que se murieran, y sin embargo no les pasó nada. Luego dice, además pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Qué hicieron los discípulos? Sanaban enfermos. Todo esto se cumplió, todo esto fue real. Y hoy, en pleno siglo XXI, la
gente sigue creyendo que esto fue una fábula. En pleno siglo XXI la gente sigue pensando que Dios no existe. La gente sigue pensando que el mundo es más importante, el pensamiento humanista, ¿no? Es seguir en la ideología del ser humano, que el hombre es más importante que cualquier otra cosa, cuando es Dios el más importante y que debe estar en primer lugar. Y el hombre siempre va a seguir poniendo primero sus ideas que a Dios. ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué? Porque saben que esto se va a cumplir lo que dijo Jesús: cualquiera que me rechace, yo lo rechazaré. Entonces, si saben que viene un castigo y no quieren sufrir según ellos las consecuencias, es mejor decir que Dios ha muerto. Es mejor decir Dios no existe. Es mejor decir, mejor no le hacemos caso, y la Biblia